El viento de febrero arrastraba polvo por las calles empedradas de Zacatecas. Era 1987 y la ciudad colonial parecía suspendida entre dos mundos, la belleza de sus catedrales barrocas y la pobreza oculta en los callejones del centro histórico. Mónica Salazar se desplazaba con rapidez por la avenida Hidalgo, abrazando contra su pecho una carpeta de Manila llena de fotografías que nadie deseaba observar. Tenía 26 años y llevaba 8 meses trabajando como reportera en el periódico de Zacatecas. Su patrón, don Esteban Márquez, se lo había advertido el primer día. En este estado, muchacha, hay cosas que es mejor no preguntar. Hay puertas que es mejor no abrir. Pero Mónica no había ido a estudiar periodismo a la Ciudad de México para quedarse callada. Todo había empezado 3 semanas atrás, cuando Esperanza Domínguez, una mujer de 53 años, curtida por el sol y de manos rugosas por tanto lavar ropa ajena, entró a la redacción del periódico. Llevaba vestido azul desvanecido y una fotografía arrugada en sus manos. Mi hijo había expresado entrecortado: «Mi Jesús se perdió hace 2 meses. Nadie me ayuda. La policía dice que seguro se fue con una mujer, pero mi Jesús no». Él era constructor. Venía todos los domingos a almorzar. Nunca fallaba. Mónica había visto el dolor en los ojos de esa madre. Lo había memorizado todo. Jesús Domínguez Ortega, 24 años, obrero de la construcción, desaparecido el 3 de diciembre de 1986, al salir de trabajar en una obra por el Cerro de la Bufa. Su última compra fue en una tiendita de la colonia Lomas del Refugio, una Coca-Cola y un paquete de cigarros delicados. ¿Fue al Ministerio Público?, preguntó Mónica. «Fui 3 veces», respondió Esperanza, secándose las lágrimas con un pañuelo deshilachado. «El comandante me dijo que tenían casos más importantes, que mi hijo era mayor de edad y podía irse cuando quisiera, pero yo sé que algo le sucedió. Una madre lo sabe, señorita». Esa tarde Mónica había empezado a indagar. Lo que aprendió en las semanas que siguieron la dejó despierta cada noche con las luces encendidas y la puerta con doble cerradura. Jesús Domínguez no era el único. Consultando el periódico y preguntando en las colonias populares, Mónica había localizado al menos 17 casos similares en los últimos 8 meses. Todos varones jóvenes de entre 19 y 30 años. Todos de colonias bajas. Lomas del Refugio, Minera, Felipe Ángeles, todos. Obreros sin parientes poderosos, sin abogados, sin voz. El patrón era perturbador. Se perdían siempre entre semana, los miércoles o jueves, nunca en fin de semana. Algunos habían sido vistos por última vez cerca del Hospital Civil Raimundo Abarca Alarcón, el hospital público para los pobres de Zacatecas. Mónica había ido a ver al director del hospital, el doctor Aurelio Vega, pero su secretaria le había informado que siempre estaba ocupado cuando llamaba. Había tratado de entrevistar al jefe de la policía municipal, pero éste le había dicho: «No tenemos tiempo para cazar fantasmas, señorita. Si encuentra evidencia real, tráigala y véanos. Pruebas reales». Eso era lo que Mónica anhelaba aquella tarde de febrero mientras se dirigía al callejón del Santero, un túnel angosto y oscuro que descendía desde la catedral hasta las colonias más antiguas de la ciudad. El informante que, la mañana de aquel día, le había llamado un hombre que se identificó solo como Chuy. Su voz era vieja, cansada, asustada. «Si quieres saber qué pasó con esos muchachos,
Venga al callejón del Santero a las 6 de la tarde. Ya estoy muy viejo para quedarme callado. Pero venga sola, jovencita. Si trae policías, no me verá. Mónica se había peleado consigo misma durante horas sobre si ir. Podía ser una trampa, podía ser peligroso. Pero las caras de esas madres, esas hermanas, esas esposas que habían acudido a él, escritorio lleno de fotos y lágrimas, no la dejaban. Eran las 5:50 cuando Mónica llegó al principio del callejón. El sol de invierno se escondía tras el cerro de la Bufa, alargando sombras sobre los muros de cantera rosa. El callejón era angosto. No cabían dos personas juntas. Las casas a ambos lados eran antiguas, con puertas de madera desgastada y pequeñas ventanas enrejadas. Se acercó lentamente, su corazón latiendo más rápido con cada paso. El olor a humedad y orina se mezclaba con el perfume dulce de las flores de bugambilia que trepaban por algunas paredes. A lo lejos oía voces, una radio sonando música norteña, un perro ladrando. Periodista. Señorita, periodista. La voz había llegado desde un zaguán oscuro a su derecha. Mónica se giró de golpe y vio la figura de un anciano. Cuando su vista se adaptó a la oscuridad, pudo ver a un hombre de al menos 70 años, con el rostro lleno de arrugas y vestido con ropa de trabajo sucia y un sombrero de paja deshilachado. ¿Es usted Chuy?, preguntó Mónica, tratando de que su voz sonara firme. El anciano asintió. Sus ojos negros y pequeños miraban de un lado para el otro. ¿Qué sabe de desapariciones?, preguntó Mónica sin rodeos. El viejo se llevó un dedo trémulo a los labios. No, aquí, síganme. Mónica vaciló un instante y luego siguió al anciano que se adentraba en el callejón. Caminaron en silencio durante 2 minutos hasta que el anciano se detuvo ante una puerta de metal oxidado. Sacó una llave y la abrió con un crujido que hizo que a Mónica se le pusiera la piel de gallina. «Entrad rápido», el anciano mandó. Mónica entró en lo que parecía un cuarto de servicio abandonado. Un catre viejo, una mesa coja, cajas de cartón. El anciano cerró la puerta y encendió una vela. Las sombras danzaban en las paredes enmohecidas. «Me llamo Jesús Contreras», dijo el anciano sentándose en el catre con un suspiro cansado. «Estuve en el Hospital Civil 32 años como camillero primero y luego en la morgue. Me retiré hace 3 años, pero hay cosas que no se pueden dejar de ver». Mónica sacó su cuaderno y un bolígrafo. ¿Qué vio? El viejo Chuy se quitó el sombrero y se rascó la cabeza grisácea, los cuerpos sin reclamar. «Eso es lo que vi y lo que les hicieron». «¿Qué pasó con ellos?», preguntó Mónica, un escalofrío recorriéndola. «Al hospital, señorita, llegan muertos, heridos, enfermos, violentos. Unos tienen parientes que los reclaman, otros son indigentes, migrantes, indocumentados, borrachos callejeros. La ley establece que el hospital debe guardar los cuerpos 60 días en caso de que alguien los reclame. Si nadie acude, al parecer son inhumados en fosas comunes del panteón municipal». El anciano se detuvo. Sus manos temblaban. Mónica se quedó callada, pero hace como 1 año o más comenzaron a suceder cosas extrañas. El director del hospital, el doctor Vega, designó un nuevo jefe de la morgue, un tal Florencio Saray. Ese hombre no era médico ni enfermero, era un conocido del doctor Vega, un antiguo trabajador de rastro. Nunca confié en él. Tenía ojos de pez. «¿Qué hacía Florencio Zárate?», repitió Mónica. Los cuerpos sin reclamar comenzaron a desaparecer antes de tiempo.
A veces llegaban al hospital y en 2 o 3 días ya no estaban. En los registros figuraba que habían sido reclamados por familiares, pero yo nunca vi a esos familiares. Y otra cosa más. Qué raro. Eran siempre muchachos, casi siempre flacos, siempre pobres. Mónica se apretó el estómago. ¿A dónde iban esos cuerpos? El viejo Chuy la miró a los ojos. Eso no lo supe hasta hace 6 meses. Una noche tuve que regresar al hospital porque olvidé mi termo de café. Eran las 11 de la noche. Cuando fui a la morgue, vi algo que no debería haber visto. Había una camioneta blanca de reparto de comida estacionada en la puerta trasera del hospital. Florencio y otro hombre llevaban algo envuelto en plástico, bultos grandes. Yo me escondí detrás de unos basureros y los observé. Contaron 5 bultos antes de cerrar la camioneta. ¿Lo siguió?, preguntó Mónica, aunque ya conocía la respuesta. No me atreví anoche, confesó el anciano avergonzado. Pero tomé las placas de la camioneta y la segunda vez que los vi hace 3 meses sí los seguí. No muy cerca porque no quería que me viera, pero los seguí. ¿A dónde fueron? Al callejón de la Rayán, en la Colonia Minera. Hay un puesto de comida callejera allí. Menudería El Buen Sabor. La atiende un hombre obeso que todos conocen como el Gordo Villarreal. La camioneta entró por la parte trasera. Yo me quedé observando desde la distancia. Media hora después, la camioneta salió vacía. Mónica sintió que la sangre se le helaba en las venas. Está diciendo que... Yo digo que vaya a ese lugar, señorita. El anciano interrumpió con apremio. Digo que ese menudero vende menudo todos los fines de semana. De semana, viernes, sábado y domingo. Acuden muchas personas a comer. Que es el mejor menudo de Zacatecas, que sabe diferente. Que la pancita está suavecita, bien cocinada. Mónica se mareó. ¿Por qué no fue a la policía con esto? El viejo Chuy se rió sin ganas. A la policía, señorita. El comandante Rodríguez almuerza ahí todos los domingos. El alcalde también, la mitad del gobierno. ¿Cree que la policía me va a creer? Soy un viejo sin pensión, sin familia, sin nadie. Si abro la boca, me esfumo como ellos. ¿Y por qué me dice esto a mí? Porque leí su artículo hace 2 semanas, el de las madres buscando a sus hijos. Porque usted es nueva aquí, no le debe nada a nadie. Porque quizás, solo quizás, usted pueda hacer algo que yo no puedo. Pero tiene que tener pruebas, señorita. Tiene que tener evidencia que no pueda ignorar. Mónica cerró su cuaderno con manos temblorosas. Necesito que me cuente todo lo que sepa. Nombres, fechas, datos. Pon la siguiente hora. El viejo Chuy le contó. Le proporcionó una lista de 12 nombres de personas cuyos cuerpos habían desaparecido de la morgue antes de tiempo. Le describió las rutinas del hospital, las horas en que Florencio Zárate se quedaba solo, las veces que había visto la camioneta blanca. Le proporcionó el nombre del propietario registrado del local, Rodolfo Villarreal Sánchez, alias el Gordo Villarreal, de 45 años, ex trabajador de un rastro municipal, antes de abrir su menudería. Cuando Mónica salió de aquella habitación oscura, era de noche. Las estrellas resplandecían en el cielo despejado de Zacatecas y hacía un frío que calaba los huesos. Se dirigió a paso ligero a su piso, un pequeño lugar de 2 habitaciones que alquilaba cerca del Teatro Calderón. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las caras de los desaparecidos en las fotos. Jesús Domínguez sonriendo en su foto de bautizo. Roberto Martínez vestido de obrero. Fernando,
Aguirre abrazando a su madre. Todos ellos transformados en no podía imaginarlo. A las 6 de la mañana, Mónica tomó una decisión. Necesitaba evidencias que nadie pudiera ignorar, y sabía cómo obtenerlas, aunque eso le costara la vida. El periódico de Zacatecas se encontraba en un edificio de 2 pisos en la calle Fernando Villalpando, a unas cuadras de la Plaza de Armas. Mónica llegó a las 8 de la mañana, 2 horas antes de lo normal. Don Esteban Márquez, el director del periódico, ya estaba en su despacho. Tenía 62 años, el cabello blanco y unas gafas gruesas que siempre se le caían de la nariz. Lo había fundado hace 30 años, cuando Zacatecas era un pueblo donde todos nos conocíamos. «Mónica», dijo don Esteban al verla entrar. «Llegaste temprano. ¿Qué pasó?» Mónica cerró la puerta de la oficina y se sentó frente al escritorio de su jefe. «Don Esteban, tengo que hablar con usted sobre las desapariciones». El rostro del anciano periodista se oscureció, se quitó las gafas y las limpió con la camisa. Se limpió con un pañuelo. «Te dije que ese tema era peligroso. Lo sé, pero tengo nueva información que no puedo ignorar». Los siguientes 20 minutos, Mónica le reveló todo lo que el viejo Chuy le había revelado. Don Esteban escuchó, su rostro se oscureció. Cuando Mónica terminó, el anciano director se puso en pie y se dirigió a la ventana que daba a la calle. «Si publicas eso sin evidencia, nos van a demandar», dijo finalmente. «Peor aún, van a cerrar el periódico. Y tú podrías morir, niña». «Lo sé», respondió Mónica. «Por eso debo obtener evidencias que no pueden negar». «¿Qué tipo de evidencia?» Mónica respiró hondo. «Voy a la menudería. Voy a agarrar una muestra del menudo y la voy a llevar a analizar. Si haya restos humanos, tendremos nuestra evidencia». Don Esteban se giró de golpe. «Estás loca. ¿Sabes lo que estás diciendo? Si esa gente se entera de lo que haces, no lo harán. Voy como una clienta cualquiera. Voy a ordenar menudo. Voy a guardar una muestra discreta y la voy a llevar a analizar. Conozco a un médico forense en la Ciudad de México. Estudiamos juntos. Él puede hacer el análisis sin que nadie lo sepa. Y si lo descubren, ¿y qué? ¿Crees que la policía hará algo?», le dijo el anciano. «El comandante almuerza ahí todos los domingos». «Entonces lo publicamos», dijo Mónica con firmeza. «Lo publicamos en primera plana con todas las evidencias y se lo enviamos a periódicos nacionales, a la ciudad, México, Guadalajara, y lo hacemos tan grande que no puedan ocultarlo». Don Esteban se dejó caer en su asiento con un suspiro. Parecía cansado, viejo, derrotado. «He construido este periódico durante 30 años, Mónica. 30 años intentando informar a esta ciudad. He visto cosas horribles. He callado cuando no debía. Pero esto es otra cosa. Ya lo sé. Si continuamos, no hay marcha atrás. Escucha, una vez que comencemos, debemos de llegar hasta el final, sin importar las consecuencias». Mónica lo miró a los ojos. «Esas madres merecen saber qué les pasó a sus hijos. Esos chicos merecen justicia y esta ciudad merece saber la verdad». El viejo periodista se quedó callado un rato. Finalmente asintió. «Está bien, pero lo haremos bien, despacio, con cuidado, con todas las precauciones. Y si algún día pienso que tu vida corre peligro de verdad, paramos. ¿Entendiste? ¿Entendiste?» Esa tarde, Mónica tomó un taxi a la colonia minera.
Era un barrio de chavos, calles sin asfaltar, perros callejeros ladrando a cualquier extraño. El callejón de la Rayán era una calle angosta que descendía en pendiente. En medio de la calle había una pequeña tienda con un letrero escrito a mano. Menudería El Buen Sabor. El lugar contaba con apenas 6 mesas de plástico y bancos de madera. Las paredes eran azules, manchadas de grasa y humedad. En una esquina, un televisor antiguo reproducía una telenovela sin sonido. Detrás del mostrador, un tipo corpulento de unos 45 años, en delantal sucio y gorra de béisbol, agitaba una olla monstruosa con un cucharón de madera. Mónica entró con la mayor naturalidad posible. Solo había otros 2 clientes, un anciano leyendo el periódico y una pareja joven comiendo en silencio. «Buenas tardes», saludó el gordo Villarreal con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Qué va a pedir?» «Un menudo, por favor», dijo Mónica tomando asiento en una mesa cerca de la puerta. «Ahora mismo se lo traigo con. ¿Mucha salsa o poca?» «Poca gracia». El gordo Villarreal sirvió un tazón de menudo hirviente. El aroma era intenso a especias y chile. Mónica sintió que su estómago se encogía, pero se forzó a sonreír. «Se ve delicioso. Es el mejor menudo de Zacatecas, señorita. Elaborado con receta familiar. La pancita la cocino yo misma. El secreto es la limpieza, ¿sabes? Deben lavarse bien las tripas antes de cocinarlas». Mónica asintió, mareada. Cogió una tortilla de maíz y mordió un trozo de caldo. El sabor era fuerte, picante, con un extraño dejo que no podía reconocer. Se comió unos trozos de la pancita que estaba sorprendentemente tierna. Casi se derretía en la boca. Mientras comía, miró alrededor. Había una puerta trasera que conducía a lo que parecía una cocina más grande. A veces oía ruidos metálicos, como de cuchillos afilándose. Cuando el gordo Villarreal regresó a la cocina, Mónica entró en acción. Sacó de su bolso un pequeño frasco de vidrio que había preparado esa. Mañana. Guardó trozos de la pancita y algo de caldo. Cerró el frasco y lo volvió a guardar en su bolso. «¿Cómo van las cosas?», preguntó el gordo Villarreal, apareciendo de la nada detrás de ella. Mónica saltó, casi dejando caer el plato. «Excelente. Sí, solo que creo que me llené». «¿Cuánto le debo?» «Son 20 pesos». Mónica pagó y salió. No fue hasta que estuvo a 3 calles de distancia que se permitió respirar. Tenía el frasco, bien guardado en su bolso. Era viernes por la tarde. Si tomaba el autobús de la noche, podría estar en la Ciudad de México mañana por la mañana. Esa noche, Mónica preparó una pequeña mochila y le dijo a su casera que iba a pasar el fin de semana fuera, visitando a su familia. A las 11 de la noche, abordó el autobús en la central camionera de Zacatecas. El viaje a la Ciudad de México era de casi 8 horas. Mónica no pudo pegar ojo en todo el camino. Contemplaba la carretera oscura, las luces, pueblos pequeños, el cielo estrellado del altiplano. Pensaba en las 17 familias que habían perdido a sus hijos. Pensaba en el viejo Chuy, arriesgándose para revelarle la verdad. Se imaginaba lo que había en el frasco de su mochila. Llegó a la terminal de autobuses del norte a las 7 de la mañana. La Ciudad de México despertaba en su caos cotidiano. Millones de hormigas moviéndose, el smog ya envolviendo el valle, el sonido incesante de coches, ambulancias, vendedores. Ambulante, abordó el metro en Insurgentes hasta Valderas y de ahí caminó hasta un edificio gubernamental en la colonia Roma. En el tercer piso se encontraba la oficina del doctor Raúl Cisneros,
médico forense y ex compañero de la universidad. Raúl tenía 30 años. Era flaco, con anteojos de montura gruesa y barba descuidada. Era empleada del Ministerio Público, pero también hacía análisis privados. «Mónica», dijo Raúl sorprendido al verla en la puerta de su oficina. «¿Qué haces aquí?» «Creí que estabas en Zacatecas. Necesito tu ayuda, Raúl. Algo urgente y confidencial». Raúl cerró la puerta de su despacho y Mónica le contó todo. Cuando terminó, le entregó el frasco. Raúl lo observó con rostro serio. «Si lo que sospechas es cierto, esto es uno de los peores casos que he oído», dijo al fin. «Tengo que hacerle algunas pruebas. Análisis de tejidos, pruebas de ADN, comparación con muestras de tejido bovino. Me va a llevar una semana, tal vez 2. 2 semanas. Mónica, si quieres que esto sea concluyente, debe estar bien hecho. Una prueba mal hecha no es una prueba. Debo ser cuidadoso». Mónica asintió, molesta, pero comprendiendo la razón. «Está bien, pero... Por favor, Raúl, nadie puede saberlo. Nadie. Yo mismo haré los análisis fuera de horas de trabajo. No dejaré rastro en el sistema. Pero, Mónica, cuidado. Si lo que dices es cierto, esta gente es peligrosa». Mónica regresó a Zacatecas la tarde del mismo domingo. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de su vida. Siguió en el periódico, escribiendo notas de relleno y esperando la llamada de Raúl. Todas las noches soñaba con los desaparecidos. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. El viejo Chuy la llamó de nuevo, dejando un recado en la recepción del periódico. Se movieron con cautela. 2 más desaparecieron esta semana, ambos vistos por última vez cerca del hospital. Don Esteban también lo estaba. Mónica lo observaba desde su oficina, como si esperara que en cualquier momento, cualquier día, iba a venir alguien y a cerrar el periódico. Después de 16 días, el teléfono de Mónica sonó a las 10 de la noche. Era Raúl. «Mónica», su voz tensa. «Tenemos que hablar, pero no por teléfono. ¿Puedes venir a la Ciudad de México mañana? ¿Qué encontraste?» Hubo un silencio largo. «Encontré lo que temías, pero es peor de lo que imaginabas, mucho peor». Mónica tomó el primer autobús de la mañana. Llegó a la oficina pálido, con profundas ojeras. La hizo pasar rápidamente y cerró la puerta con seguro. «Siéntate», le dijo señalando una silla frente a su escritorio lleno de papeles y carpetas. Raúl sacó un sobre manila grueso y lo colocó sobre el escritorio. «Hice todos los análisis posibles, análisis de tejidos, pruebas de ADN mitocondrial, comparaciones microscópicas, estudios químicos. He revisado los resultados 3 veces porque no podía creer lo que estaba viendo». «¿Qué encontraste?», preguntó Mónica, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Raúl abrió el sobre y sacó varios documentos con gráficas, fotografías microscópicas y tablas de datos. «La muestra que me diste contiene tejido de origen humano. No hay duda. Las estructuras celulares, las proteínas, el ADN, todo coincide con tejido humano. Específicamente encontré células de músculo liso que es consistente con tejido intestinal. También encontré células epiteliales y tejido conectivo». Mónica sintió que la habitación daba vueltas. Sabía que era posible, pero escucharlo confirmado era completamente diferente. «¿Hay más?», continuó Raúl con voz tensa. «Hice un análisis del ADN. No puedo identificar a quién pertenecía sin tener muestras de comparación,
pero puedo decirte algunas cosas. El tejido pertenecía a un individuo masculino, probablemente entre 20 y 30 años. Y hay algo más que me perturbó profundamente. Encontré evidencia de que el tejido fue procesado post-mortem relativamente reciente. Basándome en la degradación celular, diría que la muerte ocurrió no más de 48 horas antes del procesamiento. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que quien preparó esto sabía lo que estaba haciendo. El cuerpo fue procesado siguiendo técnicas similares a las que se usan en rastros para procesar vísceras de animales. Limpieza profunda, eliminación de contenido intestinal, cocción prolongada para suavizar el tejido. Es técnicamente similar a cómo se prepara la pancita de res para menudo, pero aplicado a tejido humano. Mónica se llevó una mano a la boca sintiendo náuseas. «Dios mío, tengo todos los resultados documentados», dijo. Raúl dándole el sobre. Fotografías, gráficas, reportes completos. Esto es evidencia científica sólida, Mónica. Esto podría usarse en un tribunal. ¿Estarías dispuesto a testificar? Raúl se quedó en silencio un momento. Luego asintió lentamente. Si llega a eso, sí. Lo que están haciendo en Zacatecas es monstruoso. No puedo quedarme callado. Mónica guardó el sobre en su mochila. Gracias, Raúl. No sabes lo que esto significa. Ten mucho cuidado, Mónica. Esta gente mató al menos a una persona para hacer lo que encontré en esa muestra. Probablemente han matado a muchas más. No van a dejar que los exponga sin pelear. Mónica regresó a Zacatecas esa misma noche. En cuanto llegó a su departamento, llamó a don Esteban a su casa. «Tenemos las pruebas. Necesito verlo mañana temprano». A las 7 de la mañana del siguiente día, Mónica y don Esteban se reunieron en la oficina del periódico. Mónica extendió todos los documentos sobre el escritorio, los reportes forenses, las fotografías microscópicas, las conclusiones de Raúl. Don Esteban leyó todo en silencio. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Se veía agotado, como si hubiera envejecido 10 años en minutos. «Esto es real», dijo finalmente. «Todo lo que ese anciano te dijo es verdad. Necesitamos publicarlo», dijo Mónica. «Ahora, antes de que desaparezcan más personas, si publicamos esto, Mónica, va a explotar no solo en Zacatecas, sino en todo el país. Va a haber investigaciones federales, va a haber arrestos, va a haber juicios, pero también va a haber venganza. Esta gente no va a quedarse tranquila. Lo sé, pero no podemos quedarnos callados». Don Esteban caminó hacia la ventana. Afuera, Zacatecas comenzaba su rutina diaria. Comerciantes abriendo sus negocios, estudiantes caminando hacia la universidad, turistas tomando fotografías de la catedral. Una ciudad hermosa con un secreto horrible. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo finalmente don Esteban. «Tengo contactos en periódicos nacionales, en El Universal, en Excelsior, en Proceso. Vamos a enviarles la información completa. Si publicamos esto solo en nuestro periódico local, es más fácil que nos silencien. Pero si sale simultáneamente en medios nacionales, va a ser imposible taparlo». Durante los siguientes 3 días trabajaron en el artículo más importante de sus vidas. Mónica escribió y reescribió cada párrafo, verificando cada dato, cada nombre, cada fecha, donde Esteban editaba con meticulosidad, asegurándose de que cada afirmación estuviera respaldada por evidencia sólida. El artículo tenía un título directo y brutal: «El horror del callejón. Desaparecidos de Zacatecas convertidos en alimento humano».
El texto comenzaba con la historia de Esperanza Domínguez buscando a su hijo. Luego presentaba los 17 casos documentados de desapariciones. Explicaba el patrón que Mónica había descubierto. Todos hombres jóvenes de colonias pobres, todos vistos por última vez cerca del hospital civil. Revelaba el testimonio del viejo Chuy sobre los cuerpos desapareciendo de la morgue. Describía la operación de la menudería El Buen Sabor y finalmente presentaba los resultados científicos del análisis forense. Don Esteban incluyó una editorial personal al final del artículo. Durante 30 años he dirigido este periódico creyendo que el periodismo existe para servir a la verdad y a la justicia. Nunca pensé que tendría que publicar una historia como esta. Nunca imaginé que en nuestra ciudad, en nuestro México, pudiera suceder algo tan atroz. Pero, como periodistas, tenemos el deber moral de informar, sin importar cuán dolorosa sea la verdad. Las familias de los desaparecidos merecen saber, la sociedad merece saber y los responsables deben enfrentar la justicia. El jueves 19 de marzo de 1987, el artículo salió publicado simultáneamente en la primera plana de El Diario de Zacatecas, El Universal de la Ciudad de México y en la revista Proceso. La fotografía principal mostraba a Esperanza Domínguez sosteniendo la foto de su hijo desaparecido con el título en letras grandes y negras. La reacción fue inmediata y explosiva. Para el mediodía, periodistas de todo el país habían llegado a Zacatecas. Las cámaras de Televisa y TV Azteca se instalaron frente al Hospital Civil y frente a la menudería El Buen Sabor. La Procuraduría General de la República anunció que enviaría agentes federales para investigar. El gobernador de Zacatecas, presionado por la prensa nacional, declaró que se haría una investigación exhaustiva. La menudería El Buen Sabor fue clausurada esa misma tarde. La policía ministerial arrestó a Rodolfo Villarreal Sánchez, el Gordo Villarreal, cuando intentaba huir en su camioneta. También arrestaron a Florencio Zárate en el Hospital Civil. El doctor Aurelio Vega, director del hospital, fue suspendido de sus funciones, pero la historia estaba lejos de terminar. Esa noche, a las 11, alguien tocó a la puerta del departamento de Mónica. Ella miró por la mirilla y vio a 2 hombres en trajes oscuros. Uno de ellos mostró una identificación. Agencia Federal de Investigaciones. Mónica abrió la puerta con cautela. Sí, señorita Salazar, necesitamos que venga, con nosotros. El procurador quiere hablar con usted sobre la investigación. Ahora, a esta hora, es urgente. Hay cosas que no pueden esperar. Mónica sintió miedo, pero también sabía que no podía negarse. Déjenme tomar mi bolso. La llevaron en un coche oficial hasta las oficinas de la Procuraduría Estatal. La hicieron pasar a una sala de juntas donde la esperaba un hombre de unos 50 años con traje gris y corbata roja. Tenía el cabello engominado hacia atrás y ojos que parecían evaluarla constantemente. Señorita Salazar, soy el licenciado Armando Soto, procurador estatal. Siéntese, por favor. Mónica se sentó con la mochila en el regazo. Lo que usted publicó hoy causó un gran revuelo, comenzó el procurador. Tengo al gobernador llamándome cada hora. Tengo a toda la prensa nacional acampada en mi oficina. Me presionó la Ciudad de México. Esto es un problema nacional. No, licenciado, en serio. La verdad, repitió el procurador con una sonrisa helada, y cuánto de lo que tuiteó podría llevarse ante un tribunal. Tengo evidencia forense, testigos, documentos.
Tiene una muestra etiquetada que dice que la sacó de una menudería revisada por un médico en la Ciudad de México. Tiene el testimonio de un viejo gagá. Tiene sospechas y coincidencias. Sabe lo que va a costar legalmente probar esto. Mónica se estremeció. Está diciendo que no van a enjuiciar a los culpables. Digo que necesitamos más evidencia, mucha más. Y estoy diciendo que usted ha comprometido una investigación incipiente. Apenas está empezando porque ustedes no hacían nada, respondió Mónica enojada. Esas familias llegaron a denunciar las desapariciones hace meses y nadie las escuchó. Nadie hizo nada hasta que llegó a las noticias. El procurador se inclinó hacia adelante. Señorita Salazar, permítame explicarle cómo funciona el sistema legal. Necesitamos las pruebas físicas, los cuerpos, las armas. Procesarlos. Evidencia documental que los conecte directamente con los delitos. Solo tenemos una muestra de tejido humano que usted dice que compró. En una menudería, cualquier abogado defensor diría contaminación de la muestra, cadena de custodia rota, incluso que usted misma la fabricó. Yo no estoy diciendo que lo hizo. Le estoy explicando cómo un abogado va a defender a estos hombres y, si no tenemos un caso fuerte, van a salir libres. ¿Entiende? Mónica comprendía. Y también sabía que el procurador estaba más interesado en su carrera política que en la justicia. ¿Y ahora qué? Dijo. Vamos a seguir buscando. Vamos a revisar todos los archivos del hospital de los últimos 2 años. Vamos a entrevistar a todo el mundo. Vamos a revisar la menudería y a buscar pistas. Pero necesito que usted y su periódico dejen de publicar cosas que puedan contaminar la investigación. Nos está diciendo que nos callemos. Le estoy pidiendo que confíe en el sistema de justicia. Mónica se puso en pie. El sistema judicial tuvo meses y no hizo nada. Si no hubiéramos publicado esto, más personas habrían desaparecido. Y no, licenciado, no nos vamos a callar. Seguiremos informando cualquier novedad en esta investigación. Salió de la oficina antes de que el procurador pudiera responder. Los días siguientes fueron un borrón. Zacatecas se llenó de periodistas nacionales e internacionales. CNN en español mandó un equipo. The New York Times ran an article. El caso, de El menudo del callejón a noticia mundial. La presión pública obligó a las autoridades a intervenir. La PGR atrajo la investigación. Trajeron a los mejores peritos forenses del país. Desenterraron cuerpos del cementerio municipal para cotejarlos con los registros del hospital. Interrogaron a todo el personal que había trabajado en el hospital civil en los últimos 2 años. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie podría haber imaginado. En la menudería hallaron instrumentos de carnicería profesional, cuchillos, sierras, ganchos para colgar carne. En un congelador en el sótano descubrieron restos congelados que luego se confirmó que eran humanos. Los forenses estimaron que había restos de al menos 8 personas distintas. En el hospital civil, revisando los archivos, se dieron cuenta de que en los últimos 18 meses habían desaparecido 43 cadáveres de la morgue, todos catalogados como reclamados por familiares. Pero al buscar, no existían tales familiares. Las firmas en los documentos estaban falsificadas. Florencio Zárate, acorralado por la evidencia, finalmente confesó. Relató cómo el doctor Vega y él habían montado el negocio, cómo elegían a las víctimas, siempre varones jóvenes, sin familia, sin dinero. Los sacaban del hospital en la camioneta blanca y los llevaban a la menudería. Allí, con las mismas técnicas que aprendió en el rastro, Florencio preparaba los
cuerpos, limpiaba las vísceras, las adobaba y se las entregaba al gordo Villarreal, que las cocinaba y las vendía. Eran unos muertos de hambre, declaró Florencio en el interrogatorio. Palabras que quedaron grabadas y que la prensa reprodujo indignada. Nadie los miraba, nadie los echaba de menos. Eran como basura que de todos modos iba a terminar en una fosa común. Esa falta total de empatía, esa deshumanización de las víctimas, fue lo que más impactó a la sociedad mexicana. No solo el hecho en sí, sino la mente que lo permitía. El gordo Villarreal también terminó confesando. Relató cómo había empezado todo. Él había trabajado en el rastro municipal con Florencio años atrás. Cuando abrió la menudería, Florencio le propuso utilizar los cuerpos no reclamados del hospital. «Es carne fresca sin costo», le había dicho Florencio. Al principio el gordo se había negado, pero Florencio le había convencido de que de todos modos esos cuerpos iban a ser enterrados y nadie iba a llorarlos. El primer fin de semana que lo utilizamos, vendí el doble, reconoció el gordo. La gente decía que mi pequeño había mejorado, que estaba más tierno, más rico, y yo necesitaba el dinero. Mi negocio no iba bien. La investigación descubrió que habían estado en funcionamiento durante 18 meses y calcularon que al menos 2,000 personas habían ingerido ese menudo sin saberlo. Entre ellos se encontraban el jefe de la policía municipal, funcionarios estatales, jueces, abogados, empresarios, gente que cenaba allí los fines de semana, lo recomendaba a mis amigos. El doctor Aurelio Vega, director del hospital, fue detenido como cómplice. Le habían pagado por mirar para otro lado, por firmar los papeles falsos, por dejar a Florencio trabajar sin supervisión en la morgue. Pero lo más inquietante de la investigación llegó cuando empezaron a reconocer a las verdaderas víctimas. Revisando los archivos del hospital y comparando el ADN con las muestras encontradas en la menudería, lograron identificar a 23 personas en particular cuyos cuerpos habían sido usadas. De esos 2,317 coincidían con la lista que Mónica había elaborado de personas desaparecidas denunciadas por sus familiares. Se encontraba entre ellos Jesús Domínguez, el hijo de Esperanza. Mónica tuvo que darle la noticia a Esperanza. Fue a su domicilio, una casa ubicada en la colonia Lomas del Refugio. Esperanza abrió la puerta, siempre con la esperanza en sus ojos como cada vez que veía a Mónica. Tal vez esta vez traería buenas noticias. «Lo encontraron, ¿verdad?», preguntó Esperanza. «¿Dónde está mi Jesús?». Mónica no pudo hablar. Solo la abrazó mientras Esperanza lloraba, entendiendo sin palabras lo que la confirmación científica significaba. «Mi niño», lloraba Esperanza. «Mi niño hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué a él?». Mónica no respondió, solo lloró. Los juicios comenzaron 6 meses después. Florencio Zárate, Rodolfo Villarreal y Aurelio Vega fueron acusados de homicidio, profanación de cadáveres, asociación delictuosa y fraude. El caso llamó la atención internacional. A Zacatecas llegaban reporteros de todo el mundo para presenciar el juicio. La defensa dijo que técnicamente no era asesinato porque todas las víctimas ya estaban muertas cuando llegaban al hospital. Era profanación de cadáveres, un delito menor. El procurador tuvo que importar abogados penalistas de todo el país para probar que el modus operandi, la premeditación y el ánimo de lucro eran agravantes. Pero había otra cosa que salió a la luz en el juicio que horrorizó aún más a la sociedad. Uno de los enfermeros del hospital, acorralado en el interrogatorio,
admitió que no todos los cuerpos que desaparecieron estaban muertos cuando llegaron al hospital. Al menos en 5 de ellos, según su testimonio, se trataba de indigentes enfermos o heridos de gravedad. En vez de tratarlos, el doctor Vega los daba por muertos y se los entregaba a Florencio. Eran desechables. El médico había dicho. Vega cuando se le enfrentó con esta acusación. Drogadictos, alcohólicos, sin familia. De todos modos iban a morir. Solo lo aceleramos. Esa declaración cambió todo el caso. Ya no era simple profanación de cadáveres. Era asesinato premeditado, en serie. El juicio duró 8 meses. Mónica estaba allí todos los días tomando notas, escribiendo artículos. Las familias de las víctimas abarrotaban la sala del tribunal. Esperanza Domínguez se sentaba en la primera fila todos los días, sus ojos fijos en los acusados. Finalmente, en abril de 1988, el veredicto. Los 3 imputados principales fueron declarados culpables de todos los cargos. A Florencio Zárate le impusieron 50 años. Rodolfo Villarreal, 45 años. El doctor Aurelio Vega, 55 años. Algunos funcionarios del hospital que habían colaborado fueron condenados a penas menores. Al escuchar el veredicto, Esperanza Domínguez se derrumbó en lágrimas. No era felicidad, era dolor, liberándose después de 2 años de búsqueda y agonía. Fuera de la sala del tribunal, Mónica fue rodeada de periodistas. Señorita Salazar, ¿cómo se encuentra? ¿Se siente ahora justicia hecha? Mónica los miró cansada. Había perdido 10 kilogramos durante la investigación y el juicio. Siempre tenía ojeras. Me habían amenazado de muerte. Su apartamento había sido robado 2 veces. Estaba en un estado de temor permanente. No sé si esto es justo, respondió con sinceridad. Estas familias perdieron a sus seres queridos de la manera más atroz. Nada de lo que hagamos les va a devolver a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Pero al menos ahora tienen respuestas. Al menos, ahora conocen la verdad. Y tal vez, solo tal vez esto prevenga que esto vuelva a ocurrir. Pero incluso mientras lo decía, Mónica sabía que la verdad era más complicada. En la investigación había encontrado algo que la inquietaba. El menudo del callejón no había sido posible solo por la villanía de 3 hombres. Había sido posible por todo un sistema que consideraba a algunas personas como desechables. Los 43 cuerpos desaparecidos de la morgue eran todos pobres, sin abogados, sin políticos, sin nadie. Eran los invisibles de México. Indígenas migrantes, trabajadores temporales, drogadictos, indigentes, enfermos mentales. Nadie había preguntado por ellos cuando desaparecieron, pues el sistema estaba ciego a estas personas. Los policías que ignoraron las denuncias de las familias, los funcionarios que no investigaron el hospital, los médicos que no. Se preguntaron por qué desaparecían tantos cadáveres de la morgue. Todos formaban parte de un sistema que había normalizado la deshumanización de los pobres. Este caso, escribió Mónica en su editorial después del juicio, no es sobre 3 monstruos, es sobre una sociedad que valora algunas vidas por encima de otras, un sistema que abandona a los más vulnerables. Mientras continuemos viviendo en un país con pobres invisibles, con justicia solo para algunos, solo sirve para los que la pueden pagar. Casos como este van a seguir ocurriendo. El artículo le valió el Premio Nacional de Periodismo ese año, pero también le consiguió más enemigos. 2 meses después del juicio, don Esteban Márquez tuvo un infarto fulminante. Tenía 63 años. Había pasado toda su vida de periodista
intentando contar la verdad en un lugar donde la verdad era peligrosa. El estrés de la investigación, las presiones políticas, las amenazas de muerte, todo había pasado factura. En su funeral, Mónica dio el elogio. Habló de un hombre que había arriesgado todo por la verdad, que había sabido que publicar esa historia destruiría su periódico, su reputación, tal vez su vida, y aún así lo había hecho porque era lo correcto. Don Esteban me enseñó, dijo Mónica con la voz entrecortada, que el periodismo no es un negocio, es un servicio público, es una obligación moral, y que a veces hacer lo correcto cuesta caro, pero el costo de permanecer en silencio es mucho mayor. Tras el funeral, Esperanza Domínguez C.